Y era un tío muy especial, muy buen tío, muy buena persona, muy introvertido. Tenía un mundo interior que no te comunicaba nunca, ¿vale? Un piloto realmente me sorprendió, a mí me sorprendió. Era muy difícil que te dejara entrar. O al menos entrabas, pero él no te lo hacía ver, ¿sabes? Pero muy competitivo. O sea, alguien que siente la competición como algo digno de ser, su vida, ¿no? Yo entiendo la competición como algo social, algo importante en el desarrollo de una sociedad. Sin competición, no sabes quiénes son los mejores y no utilizas a los mejores para que mejore la vida de los demás, ¿no? Eso es algo que no se explica demasiado, pero funciona así. Quizás que menos miedo, Chito no tuvo nunca miedo tampoco. Miedo no he visto en ningún piloto. En los que están conmigo nunca les he visto temor. Nunca. Y, por ejemplo, a la hora de buscarle los equipos a esos pilotos, ¿cómo era el proceso este de buscar a los equipos y también negociar un poco esos contratos? Porque imagino que al ser abogado, pues tenías un poco de ventaja a la hora de saber tema de cláusulas, tema, todo este tema legal. Mira, yo recuerdo, si tú no tenía contrato conmigo, con Cobas, y un día me llamó y me dijo, dice, Manolo, estoy corriendo y tal, y no tengo contrato yo. Y le dije, no, eso no es problema, pasa mañana y hacemos el contrato. Y al día siguiente pasó por ahí, y entonces le puse unos folios encima de la mesa, y entonces estuvo mirando y dice, Manolo, digo, pero eso está en blanco. Digo, sí, ¿y? ¿No tienes confianza en mí? No sé si firmó y se fue el tío. Pero no, en definitiva, al final, los pilotos, ¿cómo los consigues? Te encuentras. Sobre todo a partir de Sito, el que sucedió a Sito fue que y ahí interviene mucho y con mucha fuerza yo, ¿vale? Lógicamente porque JJ no lo quería perder, 125. Lo que pasa es que lo tenían ya 2 años con la Honda RS, con motor RS, y eso era una miseria. No. Y entonces yo recuerdo una vez que en un desayuno estábamos en Laguna Seca, en Monterrey, en el mismo hotel, y me senté y le dije, no, nunca tendrás un NSR, no te lo va a dar Honda. Honda no da NSRs, motores NSRs para clientes. Los guarda para sus pilotos oficiales, no te lo va a dar. Ya llevas 2 años. Y entonces, lógicamente, Sito, después de la carrera de Rijeka, tuvo una temporada muy mala y yo no quería verlo así, ¿sabes? No quería verlo así, ¿sabes? Había sido muy competitivo al principio y a partir de ahí no era competitivo. ¿Por qué? Por muchas razones. La lesión fue muy fuerte, un poco más hubiera podido palmar. Su mujer ya había estado en estado de Axel, tenía pasta. Dices, ¿sabes? Para estar aquí con esos tíos, estaba Swans, Reine, estaban Garner, aquello. Y yo en malas condiciones, pero él no acababa de, ¿vale? Entonces yo no hice más que dejarle tomar la decisión, dejarle. Entonces un buen día me dice, vale, ¿y a quién ponemos? Me dijo. Yo, no, ahí está, escribí, no hay otro. Por muchas razones, ¿vale? Y nos costó. Nos costó porque enfrente estaba Antonio Cobas con él. Y a nosotros nos dolía. ¿Me entiendes o no? Porque claro, era. Y entonces nosotros lo que hicimos fue en Montmeló, después del último Gran Premio, y yo le dije a Sito, porque creía que era la mejor forma de hacerlo. Dice, sube a un Kiribí y tráetelo hoy, que firme, tío. Entonces me acuerdo, subía y bajaba y dice que de momento no, que ya murem. ¿Sabes? Los Kiribis, mira así. Y yo le digo, sube y que firme o mañana subo a Alberto, a Puig. Y al final subió y dice, me ha dicho que sí. Claro, esto fue un shock para Antonio Cobas y para Jacinto Moriana. Y nosotros nos dolió, pero teníamos que hacerlo. Y entonces lo que hicimos es meter a Antonio en el equipo. ¿Vale? También estuvo con nosotros en 500 con Kiribí. Todos los años que estuvo. Y luego me has dicho otra cosa que se me ha ido, no sé. No, el tema de negociar un poco los contratos, las cláusulas, por enlazarlo un poco también con lo de Martín ahora, ¿sabes? Que hay ahí un poco de lío. Yo nunca los he forzado de ningún tipo. O sea, si queréis entrar, entrad. Por ejemplo, en el caso de Checa, recuerdo también estaba corriendo con una 2,5 que no era competitiva. Y se cruzaba conmigo, oye, a ver cuándo me cogéis. Cuando estaba en una reunión hablando y hacía así, oye.
Yo pensaba. Y al final, cuando pasó lo de... Cuando entramos con Alberto, en 2,5 con Cribi y luego lo pasamos a 500. Lo pasamos a 500. Pero yo estaba recelando un poco, ¿vale? Yo pensaba, Alex se nos ha ido. Alex se nos ha ido con Malboro y tal. También nos puede pasar lo mismo con Alberto, porque el patrocinador viene con él. Esa es la realidad. El patrocinador tabacalera vino con Alberto. Entonces yo pensé, en cualquier momento se nos va y nos quedamos colgados. Vamos a poner un segundo piloto. Porque un patrocinador que dice, bueno, y si esta se cae y no puede correr, entonces pues nos quedamos todos en casa. No, tenemos otro. Y eso pasó con Checa. Entonces le dijimos a Checa para subirlo y hablamos con Tabacalera. El director de marketing de Tabacalera era un tío encantador, muy amigo, ya fallecido. Y me dijo, no os voy a financiar a Checa, no os lo voy a financiar. Y bueno, insistiendo, que no. Y recuerdo un día estaba en mi despacho bajo sitio y me dice que no. Que no os pagan nada por Carlos. Y me dijo, ¿qué hago? Me dijo, ¿qué hago? Él empezó a coger la gestión del equipo, ¿vale? Poco a poco la fue gestionando. Y entonces yo le dije, sube arriba al teléfono, le llamas a Carlos y lo fichas. Y eso hizo. En aquella época éramos uña y carne. Y lo hizo y al día siguiente lo comunicamos. Y llamó el Tabacalera. Dijo, oye, que no, eso, no te preocupes. Ahora teníamos reservas para llevarlo. Y eso nos pasó cuando Alberto cayó en Le Mans, pues pudimos subir a Carlos a 500. Hay que hacer las cosas de esta manera, ¿no? Poco también cuando nos quedamos prácticamente sin equipo, Telefónica abandonó el equipo y nos quedamos sin nada. Pues entonces también entró una vez, la vida de esto yo es muy... Entró en la nave y pasaba por delante de mi despacho, abre la puerta y dice, oye, tú, yo ya estoy recogiendo mis cosas, ¿tú qué haces? Bueno, yo pensé, hostia, qué mal, no, entiendes, qué mal. Y yo me había trabajado mucho a una persona que estaba en Telefónica, que luego estaba en Motorola, y conseguí que me guardara un presupuesto para hacer un campeonato de España, ¿vale? Él lo conoce. Y entonces, Alejandro, bueno, y entonces nos dio un dinero para hacer un equipo campeonato de España. Y yo le dije, Sito, tiremos con esto, tío, para salvar parte de la gente, los mecánicos, tal cual, tiremos con esto y vamos para adelante. Y me dijo, vale. Y entonces pasaron cosas, durante este tiempo, cuando las buscas salen las cosas. Pasaron cosas, me llamó un periodista de Solomoto, me dijo, Manolo, Carlo Pernat está yendo a Vila porque quiere meter ahí a Capirossi. ¿Quieres que le diga que hable contigo y tal? Y le dije, ahora mismo. Entonces me llamó Parlo Pernat, que es el manager actual de Bezzecchi y todos estos, ¿vale? Y me dijo, Manolo, ¿tú crees que si voy a Barcelona podemos tal? Pues claro, vente y lo hablamos y tal, se vino. Y estuvimos horas hablando y al final pues pudimos hacer un proyecto con Honda Italia, con Honda España, con varias cosas. Y el compañero que pusimos fue a Barros. Ha habido momentos muy críticos que los hemos salido... ¿Pero cómo? ¿Cómo? Sabemos, poniéndole, ¿sabes?